En los bosques tropicales secos de nuestro país, un ecosistema con una marcada estacionalidad entre la época de lluvias y secas, podemos encontrar a un grupo de árboles de agradable aroma conocidos como copales y cuajiotes. Estos árboles tienen importancia cultural desde la época prehispánica en Mesoamérica y en México, además de su gran relevancia ecológica en los ecosistemas. A pesar de esta importancia, apenas estamos entendiendo su lugar dentro de la extensa red de interacciones biológicas que garantizan la salud de nuestros ecosistemas. En el marco de dos proyectos Cátedra CONACYT, a cargo de la doctora Jessica Rico y el doctor Carlos Cultes Medina del INECOL en el Centro Regional del Bajío en Pátzcuaro, desde el 2019 se están estudiando dos aspectos críticos de la biología de la reproducción de 3 especies de copales exclusivas de los bosques secos de México. El primero es el papel de las aves residentes y migratorias en la dispersión de semillas de estos árboles. El segundo se enfoca en cuantificar la variedad de visitantes florales y potenciales polinizadores de estos árboles. Aquí conversaremos sobre algunos de los resultados más llamativos de estas investigaciones. Y la primera pregunta que podemos tener en mente es cómo distinguimos a los copales de los cuajiotes de otros árboles. Los copales y cuajiotes conforman al género taxonómico llamado Bursera, que a su vez se divide en dos grupos que engloban a las especies denominadas cuajiotes de la sección Bursera y a los copales de la sección Buloquia. Las burseras principalmente presentan forma arbórea y como máximo alcanzan los 30 metros de altura, aunque la mayoría de las especies oscila entre los 4 a 15 metros. Estos árboles pierden su follaje durante el inicio de la época seca, mientras que florecen y renuevan sus hojas al inicio de la época de lluvias. Poseen flores muy pequeñas, poco vistosas al ojo humano, de color blanquecino amarillento, en grupos o solitarias, y que generalmente solo duran unas cuantas semanas durante el inicio de las lluvias antes de que desarrollen a plenitud su follaje. Sus frutos, en cambio, son más fáciles de observar a simple vista, por su coloración verde que va cambiando a tonalidades naranja rojizas conforme maduran hacia finales de la época de lluvias y muy entrada la época de secas. Son numerosos de forma ovoide con textura dura. En cuanto a la forma de las hojas, estas pueden ser delgadas a carnosas, de textura terciopelada, lisa o rugosa, y de una gran variedad de formas y tamaños, que van desde lineares, como en Bursera paradoxa, a formas elipsoides, como en Bursera roseana. Ahora, ¿cómo distinguimos a un copal de un cuajiote? Muy simple, los cuajiotes poseen corteza esfoliante, es decir, con apariencia de papel que se desprende de su tronco. De hecho, el significado de cuajiote es árbol leproso. Además de esa característica muy evidente, su tronco tiene apariencia lustrosa y con coloraciones rojizas a doradas. En cambio, los copales presentan una corteza grisácea y lisa y no tienen esta característica esfoliante de su corteza. Los copales y cuajiotes se distribuyen exclusivamente en el continente americano, desde el suroeste de Estados Unidos hasta Perú y parte de Brasil. Pero es en México donde se registra la mayor diversidad, con un poco más de 100 especies, de las cuales el 90% solo se encuentra en nuestro país. ¿Cuál es el papel de los visitantes florales y de las aves en la reproducción de los copales? Para responder esta pregunta debemos hacer un recorrido a lo largo del ciclo reproductivo de las burseras. Parte de este ciclo está siendo investigado en poblaciones de 3 especies de copales mexicanos: Bursera bipinata, Bursera cuneata y Bursera palmeri. Bursera palmeri se distribuye en el centro sur y sureste de la altiplanicie purépecha. La forma de su hoja se caracteriza por un margen doblemente aserrado de textura terciopelada, mientras que Bursera cuneata tiene una distribución más restringida en el Bajío mexicano, en los estados de Guerrero, Estado de México y Morelos. Esta especie tiene una hoja similar a palmeri, pero tiene una textura dura o coriácea, con las venaciones de las hojas mucho más marcadas. Bursera bipinata es una especie de amplia distribución a lo largo de la costa pacífica mexicana. Es la que se distingue más fácil entre palmeri y cuneata, al tener una hoja dividida en hojitas
es decir, foliolos, más pequeños y en pares, de allí su nombre. Esta investigación se lleva a cabo en 2 zonas del centro-occidente de México, al nordeste de Michoacán. La primera zona se encuentra entre los 1600 y 1800 metros de elevación, en la zona agrícola de Tarímbaro, un municipio ubicado al norte de la ciudad de Morelia y al sur del lago de Cuitzeo. La segunda zona comprende el paisaje agrícola entre Pátzcuaro, Iguazio, Tzintzuntzan y Heronguarícuaro, municipios ubicados en la cuenca del lago de Pátzcuaro entre los 2000 y 2050 metros de elevación. En ambas localidades persisten pequeños parches de bosque tropical seco, uno de los ecosistemas mexicanos en más alto riesgo de desaparición, debido a la acelerada expansión de las fronteras agropecuarias y urbanas. En la cuenca del lago de Pátzcuaro, el estudio incluye individuos de bursera que se encuentran en la franja de transición entre el bosque tropical caducifolio y el bosque de pino-encino. Cada año, entre junio y julio, las 3 especies de copales tienen su periodo de floración. La floración de estos árboles se da de forma simultánea, es decir, al mismo tiempo entre individuos y especies, y en un periodo de tiempo relativamente muy corto, entre 20 y 30 días calendario. Las flores de las burseras son las primeras en aparecer con el inicio de las lluvias, por lo que son una fuente de alimento importante para los insectos cuando el recurso aún es limitado al interior de los bosques. El primer paso para conocer quiénes contribuyen a la polinización de las burseras es cuantificar la cantidad de especies de visitantes florales. Para esto, en julio del 2019, realizamos el muestreo de los insectos que visitaron las flores de los árboles de bursera presentes en los alrededores del municipio de Iguazio. La captura de los insectos se realizó con red entomológica entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, periodo del día en el que la temperatura ambiental permite que los insectos incrementen su actividad de vuelo. A pesar de ser árboles ampliamente reconocidos y usados a lo largo y ancho de todo México, la información científica sobre los visitantes florales de estos árboles es sorprendentemente escasa. No obstante, un artículo publicado en el 2012 por Patricia Rivas Arancibia y sus colegas encontró que la riqueza de especies de insectos visitantes florales de una especie Bursera copalífera se reduce drásticamente a medida que se deteriora el hábitat donde viven estos árboles. En zonas con bajo impacto humano, las flores reciben la visita de diferentes tipos de insectos, pero cuando estos árboles quedan inmersos en ambientes muy perturbados, como áreas urbanas, solo la abeja europea, Apis mellifera, visita con mayor frecuencia y domina sobre las flores de estos árboles. Es importante tener en cuenta que Apis mellifera es una especie no nativa para las Américas y que su alta ocurrencia puede ser un indicador de pérdida de polinizadores nativos a escala local. Para nuestra grata sorpresa y a pesar del corto periodo de floración, las flores de los individuos de Bursera bipinata y cuneata que viven a los alrededores de Iguazio son visitadas por insectos de 39 familias distribuidas en 6 órdenes, de los cuales el orden de las moscas, Diptera, fue el grupo de insectos visitantes florales más rico en familias y abundante en individuos. Entre las familias de moscas visitantes florales más importantes tenemos a los sírfidos, conocidas como las moscas de las flores, los rhinofóridos, conocidas como moscas parásitas de cochinilla, y finalmente los viviónidos o moscas de marzo. Estos resultados difieren sustancialmente de lo encontrado para Bursera copalífera, en cuyo caso las moscas solo estuvieron representadas por 2 familias, Sírfide y Asílide. Después de las moscas, los himenópteros, el grupo de las hormigas, avispas y abejas, fueron los insectos visitantes florales más abundantes. Pero en el área de estudio y para el momento de muestreo, una familia de abeja nativa fue tan abundante como algunas de las moscas. Esta familia se llama Alítide. Esta familia reúne especies de abejas nativas solitarias, es decir, que no viven en colonias o colmenas como lo hace la abeja europea, las abejas sin aguijón o los bombus o jicotes. Estos primeros resultados apoyan la idea de que la diversidad de visitantes florales de las burseras es mayor cuando el hábitat de estos árboles tiene niveles medios o bajos de perturbación humana. Bajo estas circunstancias, la polinización de estos árboles está dependiendo de grupos de insectos nativos, abejas o moscas, y no necesariamente de Apis mellifera. En particular, estos árboles, a cambio de ser polinizados, ofrecen alimento a grupos de insectos que pueden contribuir también al control biológico de otros insectos con impacto en la producción agrícola. Entre estos polinizadores doblemente benéficos están las moscas de las flores, los sírfidos, y las moscas de la familia Tachinidae.
Algunas especies de estas moscas parasitan, por ejemplo, chinches o insectos chupadores, escarabajos y algunas especies de mariposas y polillas en su estado larval. En este caso, la floración de las especies de Bursera estudiadas ofrecen recurso floral en un momento en el cual otras especies de plantas en esa localidad no tienen flor o apenas inician su periodo de floración. Así, si estos árboles desaparecen por completo, es posible que se vean afectadas las poblaciones de decenas de especies de moscas y de abejas nativas solitarias. En otoño, entre octubre y noviembre, las flores polinizadas dan paso a los frutos. Los frutos de las burseras se denominan drupas, debido a que en su interior llevan una semilla protegida por un tejido duro, que a su vez está cubierto por una capa fina pero coriácea. En particular, la drupa de los copales resguarda una semilla de color oscuro a negra, cubierta o rodeada casi por completo por un tejido duro y de color muy llamativo, generalmente naranja brillante. Este tejido se llama pseudoarilo. Cuando el fruto está maduro, la drupa se abre y deja expuesto al llamativo pseudoarilo, el cual resulta irresistible para las aves. De esta forma, el árbol garantiza que sus frutos sean consumidos por ellas. Todo el despliegue tan vistoso de los frutos de las burseras es necesario debido a que el pseudoarilo es tan duro que no permite que la semilla germine si ésta cae directamente al suelo. Entonces, al ser consumida por las aves, el sistema digestivo de estos animales disuelve la capa externa que protege a la semilla. Este proceso se llama escarificación. Una vez que la semilla es excretada por el ave, está lista para germinar y dar origen a un nuevo árbol de bursera. A todo este proceso se le denomina dispersión primaria de semillas. Escuchemos la experiencia de nuestros estudiantes en el trabajo que desarrollaron para entender mejor la interacción entre las aves y las burseras que habitan en el municipio de Tarímbaro, en Michoacán. La presencia de especies de aves en el cerro en Tarímbaro fue muy variable. Hubo mañanas y tardes en las que encontramos una tremenda diversidad de especies de aves y de pronto no encontramos ni una sola. De pronto aparecían especies migratorias y después no volvimos a verlas. ¿Por qué fue tan variable la composición de especies? ¿Por qué las aves no consumieron los frutos de copal? Los antecedentes hacen referencia a que las aves son los principales consumidores de frutos de copal, pero el escenario en este pequeño bosque fragmentado, en esta temporada, nos muestra otra historia. Según las muestras tomadas en otoño, las interacciones entre aves y los frutos de copal fue casi nula. Un pajarito, llamado técnicamente Aemorrhoeus mexicanus, fue la primera especie de ave registrada removiendo frutos de copal en busca de insectos. Después no volvimos a verlo. Un par de salidas más y las interacciones registradas continuaron siendo únicamente de percha. Las aves usaban a los copales como un lugar de apoyo para atrapar insectos en el aire o picotear entre el heno en busca de ellos. Ni una de las interacciones tuvo que ver con los frutos. Aquellos que llegaron a removerse fueron accidentalmente en busca de estos artrópodos. Las interacciones de frugivoría que registramos fueron principalmente entre Euphonia elegantísima y los muérdagos en los cazahuates, donde la escena mostraba todo un festín de comida, defecación y vocalización por parte de esta especie. ¿Existirá una temporada donde las aves se vean obligadas a consumir frutos de copal? El otoño nos dice que a pesar de la gran abundancia de los frutos de los copales, estos no forman parte del menú de los pájaros en esta temporada. Las aves que han sido registradas como los principales consumidores de frutos son aquellas que pertenecen al gremio de los insectívoros, que están especializadas en cachar insectos en el aire. Mientras estos pájaros encuentren este recurso disponible, la interacción de frugivoría en copales, pienso, seguirá siendo nula. Se avecina una temporada con escasez de lluvia. Eso podría significarse una baja abundancia de insectos. ¿Qué van a comer los pajaritos?
¿Cómo será el escenario que nos mostrará el invierno? No lo sé, pero vamos a investigarlo. Como pasa con la polinización, los detalles sobre el papel de las aves en la dispersión de semillas de Bursera es un tema aún poco conocido. Los resultados obtenidos en Tarímbaro solo evidencian la necesidad de continuar nuestra investigación. Esto implica considerar también cómo las variaciones a lo largo del año en el clima pueden afectar el consumo de las semillas por parte de las aves. No obstante, estas primeras observaciones ofrecen información adicional sobre la interacción ave-bursera en Michoacán. Hasta el 2018, solo 4 de las 104 especies de burseras que habitan en México contaban con información científica sobre las aves que contribuyen a la dispersión de sus semillas. Desafortunadamente, el hombre está modificando los ecosistemas a ritmos acelerados. En diversas regiones del país, la abundancia de las burseras ha disminuido considerablemente, ya sea por la explotación de su madera, resinas y esencias, y por el desmonte atroz de los bosques tropicales secos. Las burseras son claves para la regeneración de estos ecosistemas. Tienen la bondad de reproducirse no solo por semillas, sino además por estacas, en la cual una rama que se siembra en la tierra puede generar una planta nueva. Esta cualidad facilita su empleo para su reproducción masiva y posterior siembra en campo. Asimismo, podrían utilizarse como árboles ornamentales en las ciudades, ya que son árboles de considerable belleza y aroma agradable. Existen estudios científicos que muestran métodos de reproducción, propagación y su uso sustentable, aunque aún falta mucho por conocer de su biología. Con nuestras investigaciones esperamos contribuir a generar más conocimiento de la biología de la reproducción de estas especies exclusivas de México y así generar estrategias de conservación para las burseras, sus polinizadores y dispersores de semillas y así salvaguardar la permanencia del bosque tropical seco. Gobierno de México.